Hay momentos en los que lo único que más deseas es no explotar, no responder por impulso, no dejar que una palabra atravesada, una decepción inesperada, una injusticia en el trabajo, un silencio dentro de casa o un recuerdo antiguo te arrastren a ese estado en el que parece que alguien tomó el volante de tu mente. Y quizá lo más agotador ni siquiera sea la emoción en sí, sino la sensación de perderte a ti mismo dentro de ella, como si durante unos minutos, o a veces durante días, dejaras de ser quien realmente eres y pasaras a ser gobernado por una tormenta que surgió desde dentro. Si ya has vivido eso, y casi todo ser humano lo ha vivido, entonces quizá este encuentro llegue en el momento justo, porque el estoicismo no enseña a volverse piedra, no enseña a sofocar sentimientos, no enseña a volverse frío, distante, indiferente. Lo que enseña es algo mucho más raro, más maduro y más liberador. Como sentir sin ser arrastrado, cómo percibir la emoción sin convertirte en su esclavo, cómo atravesar el caos interior sin perder la calma, la dignidad y la claridad. Y hay un detalle en esto que pocas personas perciben: a la calma no es ausencia de emoción. La calma es presencia de conciencia. La calma es permanecer entero cuando todo dentro de ti te pide reaccionar. Si este tipo de reflexión tiene sentido para la etapa de la vida que estás viviendo, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios la palabra calma, no como un gesto cualquiera, sino como un pequeño compromiso íntimo contigo mismo. Porque a veces la transformación comienza así, cuando una persona decide que ya no quiere vivir a merced de lo que siente en el momento y empieza a construir una fuerza que no grita pero sostiene. Tal vez te enseñaron a lo largo de la vida a creer que solo existen dos caminos posibles frente a la emoción. El primero es explotar. El segundo es tragártela, o lo derramas todo sobre el mundo, hiriendo, rompiendo, arrepintiéndote después, o lo encierras todo en silencio, endureces el rostro, aprietas la mandíbula y vas acumulando peso dentro del pecho hasta que eso se convierte en agotamiento, amargura, ansiedad, insomnio o distancia emocional. Mucha gente vive oscilando entre esos dos extremos sin darse cuenta de que ambos nacen de la misma falta de dominio interior. Tanto quien reacciona demasiado como quien reprime demasiado sigue siendo controlado por la emoción. Uno se vuelve rehén del exceso, el otro de la negación. Y es aquí donde la sabiduría estoica empieza a abrir una tercera vía, una vía más sutil, más difícil, pero infinitamente más poderosa. La vía de la observación lúcida. La vía de sentir, nombrar, comprender, filtrar y elegir. La vía de no negar la emoción, pero tampoco arrodillarse ante ella. Marco Aurelio, un hombre rodeado de guerras, traiciones, enfermedades, presiones políticas y responsabilidades aplastantes, escribía para sí mismo como quien intentaba proteger su propia mente del tumulto. Séneca observaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Epicteto insistía en algo que sigue siendo desconcertante hasta hoy: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Y percibe la profundidad de esto. Ellos no estaban diciendo que el dolor no existe, que la pérdida no duele, que la humillación no hiere o que el miedo es una invención. Estaban diciendo que entre el acontecimiento y la devastación interior existe un espacio, y ese espacio suele pasar desapercibido para casi todo el mundo. En ese espacio habita la interpretación, habita la conversación silenciosa que tienes contigo mismo, habita el significado que le das a lo que ocurrió, habita la idea que te haces sobre ti, sobre él o otro, sobre el futuro, sobre lo que eso demuestra. Y es en ese punto donde la emoción muchas veces deja de ser solo una respuesta natural y empieza a transformarse en una prisión prolongada. Piensa en una situación común: alguien no responde tu mensaje. El hecho por sí solo es simple, un mensaje sin respuesta, pero en pocos minutos la mente empieza a trabajar. Me faltaron el respeto, a ella no le importo, me están ignorando, siempre me dejan de lado, la gente solo me busca cuando necesita algo. Mira cómo, en cuestión de instantes, la realidad salió de un hecho objetivo y se convirtió en una narrativa cargada de dolor. La emoción que viene después no nace solo de la ausencia de respuesta, nace de la historia que construiste alrededor de eso. Y esa historia puede despertar rabia, inseguridad, humillación, abandono, desconfianza, resentimiento. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que están reaccionando a la vida cuando en realidad
están reaccionando a la película mental que produjeron sobre la vida. El estoicismo empieza a restaurar la calma justamente cuando nos enseña a separar lo que ocurrió de la interpretación que hicimos sobre lo que ocurrió. Esa separación parece pequeña, pero lo cambia todo, porque cuando confundes hecho con interpretación, le das a la emoción un poder absoluto. Pero cuando aprendes a mirar y decir, esto fue lo que pasó, lo demás es lo que mi mente está añadiendo. Algo muy importante, empieza a nacer una distancia interior y no una distancia fría, una distancia sabia, la distancia que impide que cada emoción se convierta en una orden, la distancia que permite respirar antes de responder, la distancia que salva relaciones, preserva decisiones y protege la propia paz. Quizá ya hayas sentido esto en discusiones. Alguien dice algo que toca un punto sensible. En un segundo, el cuerpo se calienta, el pecho se aprieta, la mente se acelera. Ya no estás escuchando a la persona, estás escuchando la herida. Y cuando la herida escucha, todo se distorsiona. El tono parece peor, la intención parece más cruel, la amenaza parece más grande. Entonces, reaccionas. Y después, cuando el polvo baja, llega aquella pregunta amarga. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me dejé llevar otra vez? El estoicismo no promete que el cuerpo dejará de reaccionar. No promete que nunca más sentirás ira, dolor o miedo. Lo que ofrece es algo más realista y más humano, a la posibilidad de no obedecer inmediatamente a lo que sientes. Parece simple al decirlo, pero es una de las mayores revoluciones de la vida adulta, porque la infancia emocional está marcada por el impulso. La madurez comienza cuando la persona descubre que sentir no obliga a actuar, y hay en ello una belleza discreta. No necesitas vencer la emoción con violencia, no necesitas entrar en guerra contra ti mismo, no necesitas culparte por sentir. El primer paso de la calma estoica casi siempre es dejar de tratar tu propia emoción como enemiga. Cuando luchas con brutalidad contra lo que sientes, creas un segundo dolor encima del primero. Ya no basta con tener miedo. Ahora te juzgas débil por sentir miedo. Ya no basta con estar triste. Ahora te acusas de no reaccionar. Ya no basta con sentir rabia. Ahora te desprecias por haber perdido la compostura. Y así, el alma va partiéndose en capas. El estoico lúcido no hace eso. Reconoce, hay rabia en mí en este momento. Hay miedo en mí. Hay una tristeza que me visita. Percibe la diferencia. No dice yo soy la rabia, yo soy el miedo, yo soy la tristeza. GCH. Eso crea espacio. Eso impide la fusión. Eso devuelve el gobierno. Existe un detalle en esto que pocos perciben cuando intentan controlar sus emociones. Al querer controlar, no es apretar más fuerte, es ver con más claridad. La mayoría piensa en el control como una contención muscular del alma, pero en la filosofía estoica, el verdadero dominio comienza por el discernimiento. Observas lo que sentiste, preguntas qué disparó eso, investigas el juicio que hay detrás de la emoción, y solo entonces decides que merece ser alimentado y que necesita debilitarse. Eso exige entrenamiento, y entrenamiento diario. No es un milagro instantáneo. Es casi como fortalecer un músculo invisible entre el estímulo y la respuesta. Al principio, percibes la emoción después de haber reaccionado. Luego, la percibes mientras reaccionas. Más adelante, la percibes segundos antes. Con el tiempo, empiezas a reconocer las señales iniciales. El calor subiendo, a la impaciencia llegando, el pensamiento volviéndose catastrófico, la interpretación haciéndose dramática. Y ese reconocimiento anticipado es precioso, porque la emoción es mucho más fácil de conducir cuando todavía es una ola y no un tsunami. Hoy se habla mucho de detonantes emocionales, pero no siempre se comprende lo que eso significa en la práctica. Un detonante no es solo algo que te irrita. Muchas veces toca una vieja historia sobre valor personal, rechazo, control, injusticia, impotencia, abandono o humillación. Por eso, dos personas pueden enfrentar la misma situación y reaccionar de formas totalmente distintas. Una crítica, para alguien, es solo información. Para otro, se vive como un ataque profundo a su propio valor. Un retraso, para alguien, es un contratiempo. Para otro, es una falta de respeto intolerable. Un silencio, para alguien, es una pausa. Para otro, es abandono emocional. El estoicismo nos invita a esa honestidad rara, admitir que el mundo no siempre nos desorganiza por lo que es,
sino por el punto que toca en nosotros. Y esa percepción, lejos de debilitar, fortalece, porque cuando identificas la herida, dejas de culpar al universo entero por lo que necesita ser comprendido dentro de ti. Séneca hablaba de la ira como una forma de locura breve, y no porque la persona irritada sea mala, sino porque, por algunos instantes, pierde proporción, pierde medida, pierde jerarquía. Lo pequeño parece enorme, lo momentáneo parece definitivo, lo incómodo parece insoportable. El otro pasa a ser visto de forma simplificada, casi caricaturesca. Siempre, nunca, todo, nada. Es impresionante cómo la emoción intensa empobrece el pensamiento. Y aquí existe una llave silenciosa de la calma: recuperar matices. Cuando la mente empieza a hablar en absolutos, la conciencia madura reintroduce complejidad. No es nadie me respeta. ¿Es esta situación? Me hizo sentir irrespetado. No es. Mi vida es un desastre. Estoy atravesando una etapa difícil. No es fracasé. Es algo no salió como yo esperaba. No es esa persona. Es terrible. Actúo mal conmigo en este momento. Puede parecer un juego de palabras, pero no lo es. Es higiene mental. Es la diferencia entre ser tragado por una interpretación totalizante y ver la realidad con más precisión. Marco Aurelio tenía el hábito de reducir las cosas a su esencia. Miraba el lujo y decía: Istela uchi y dao. La fama es ruido de bocas humana. La rabia del otro es un movimiento de un alma confusa. Había en ello una técnica de libertad. Cuando le quitas a la situación el exceso dramático que la imaginación le puso, pierde parte del poder de dominarte. No significa banalizar el dolor. Significa retirarle la fantasía que lo amplifica. ¿Cuántas veces no has sufrido más por lo que imaginaste que ocurriría que por lo que realmente ocurrió? ¿Cuántas noches no has perdido en escenarios mentales que jamás se concretaron? ¿Cuántas conversaciones no has tenido dentro de tu cabeza acumulando un javiao antes siquiera de escuchar de verdad al otro? El estoicismo te llama de vuelta a lo que es. Y lo que es, muchas veces, es más simple de lo que la mente en pánico hace parecer. Solo que aquí hay un punto delicado. Mucha gente oye hablar del estoicismo e imagina a una persona que no llora, no siente, no se conmueve, no demuestra, no se deja afectar. Esa caricatura empobrece por completo la filosofía. El estoico no es un ser anestesiado. Simplemente no hace de la emoción el centro soberano de su conducta. Puede sentir tristeza sin transformar la tristeza en rendición. Puede sentir miedo sin transformar el miedo en huida. Puede sentir ira sin transformar la ira en crueldad. Puede sentir dolor sin transformar el dolor en identidad. Y eso es profundamente humano, porque el problema no es sentir, el problema es entregar la propia dirección a estados pasajeros. Las emociones son olas. Cuando construyes la casa sobre ellas, vives en ruina permanente. Cuando aprendes a observarlas desde un suelo más estable, pasan sin llevarse tu esencia con ella. Tal vez, en este punto, valga la pena percibir algo muy práctico al perder la calma. Rara vez comienza en el momento de la explosión. Casi siempre comenzó antes, en pequeñas concesiones internas que fueron acumulándose. Cansancio no reconocido, expectativas irreales, exceso de control faltao, pausa, acumulación de irritaciones no procesadas, diálogo interno hostil a mal sueño, vida vivida en automático, cuerpo sobrecargado, mente acelerada. Y entonces basta un pequeño evento para que todo se desborde. Esto es importante porque nos recuerda que la calma no es solo una respuesta de emergencia. La calma es una forma de vida. La serenidad frente a las crisis suele construirse en los días comunes, en la manera en que organizas tu ritmo, filtras tus pensamientos, lidias con tu agenda, con tus expectativas y con tu necesidad de tenerlo todo bajo control. Epicteto enseñaba que algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esa distinción, repetida tantas veces, corre el riesgo de parecer demasiado simple, pero toca el corazón del equilibrio emocional. Gran parte de la agitación humana viene del esfuerzo continuo por controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. La reacción del otro, en el pasado, en el reconocimiento, el resultado final, el tiempo de las cosas, a la opinión ajena. El curso completo de los acontecimientos. Cuando depositas tu paz en territorios que no gobiernas, vives inevitablemente vulnerable. Cada retraso te desestabiliza. Cada crítica te desmonta. Cada rechazo te redefine. Cada imprevisto se convierte en una ofensa personal. El estoicismo devuelve sobriedad al recordar
en tu esfera verdadera es más pequeña pero poderosa. Lo que está a tu alcance es tu intención, tu juicio, tu elección, tu postura, tu palabra, tu carácter, tu respuesta. Y aunque parezca menos de lo que nos gustaría, justamente ahí habita la libertad real. Piensa en la paz que existe en aceptar esto, de verdad, no como una frase bonita, sino como práctica. Alguien fue injusto contigo. No controlas la conciencia de esa persona, pero controlas si vas a responder con el mismo barro. Un plan fracasó. No controlas el pasado de la decisión, pero controlas la lucidez con la que vas a aprender de ella. El miedo al futuro apareció. No controlas el mañana entero, pero controlas el siguiente paso. Un ser querido cambió contigo. No controlas su corazón, pero controlas la honestidad con la que vas a actuar. Mira cómo esto no disminuye el dolor, pero sí disminuye la dispersión. La mente deja de correr en 100 direcciones inútiles y vuelve al único lugar donde la dignidad puede ejercerse, en el presente de la acción consciente. Y hay algo hermoso, casi sagrado, en ese retorno a lo que depende de ti. Devuelve dignidad incluso en los días difíciles, porque hay días en los que no puedes impedir la tristeza, pero puedes elegir no degradarte dentro de ella. Días en los que no puedes cambiar la noticia recibida, pero puedes decidir cómo la vas a atravesar. Días en los que el corazón está cansado, pero el alma aún puede ser honesta, generosa y sobria. El estoicismo no es triunfalista, no exige que estés siempre bien, solo te invita a no abandonar tu propio centro cuando la vida no está a tu favor. Quizá ya hayas notado que algunas emociones parecen más difíciles de controlar porque dan una ilusión de poder. La rabia, por ejemplo, hace que la persona se sienta fuerte justo en el instante en que, en realidad, está vulnerable. El resentimiento da una sensación de justicia moral. Mientras corroe por dentro, la ansiedad hace parecer que pensar más va a protegerte de todo, cuando muchas veces solo amplifica el sufrimiento. El apego al control da la impresión de seguridad, pero produce rigidez y agotamiento. Siempre hay una recompensa escondida en ciertos estados emocionales, y por eso, a veces, nos aferramos a ellos sin darnos cuenta. La mente prefiere una sensación de falso control a una entrega lúcida a lo que no puede gobernar. Y aquí reside una de las valentías más raras en renunciar a la fantasía del dominio total. La calma no es dominar el mundo, es dejar de exigir que el mundo se comporte para que tú puedas sentirte en paz. Esa frase, tomada en serio, cambia profundamente la forma de vivir, porque la mayor parte de las irritaciones diarias nace de una negociación secreta que hacemos con la realidad. Estoy bien si la gente es educada. Estoy bien si todo sale como lo planeen. Estoy bien si me reconocen. Estoy bien si no me contradicen. Estoy bien si nadie me decepciona, pero la vida no firma ese contrato. Entonces, vivimos en fricción constante con lo real. El estoico madura cuando entiende que la paz necesita ser más robusta que las circunstancias. No porque le guste la incomodidad, sino porque dejó de depender de una perfección imposible para sostener su propio orden interno. Hay además otro punto que el estoicismo revela y que toca profundamente a quien ya ha pasado mucho por la vida. No toda emoción necesita resolverse en el momento en que surge. A veces la urgencia es la propia trampa. Sientes algo y crees que necesitas actuar inmediatamente, responder inmediatamente, decidir inmediatamente, explicar inmediatamente, pero las emociones intensas distorsionan la proporción. Una de las formas más prácticas de preservar la calma es aplazar la respuesta sin negar el sentimiento. Esto me afectó. Voy a mirar esto con más claridad después. Esa pequeña disciplina salva amistades, matrimonios, ambientes de trabajo y la propia conciencia, porque hay palabras que salen en un minuto y crean daños de años. Hay decisiones tomadas en el calor de la humillación que sabotean trayectorias enteras. Hay rupturas que nacieron no de una verdad definitiva, sino de un estado emocional temporal tratado como verdad absoluta. Y quizá estés percibiendo que controlar emociones, en el sentido estoico, no es un acto puntual, sino una cultura interna, una forma de educar la mirada, una manera de relacionarte contigo mismo. Empiezas a percibir patrones, empiezas a notar qué pensamientos te inflaman, qué interpretaciones te enferman, qué conversaciones te agotan, qué ambientes te vuelven reactivo, qué expectativas te hacen más frágil, qué hábitos dejan tu mente más vulnerable al exceso. Poco a poco te vas volviendo menos sorprendido por ti mismo. Y eso es liberador, porque una parte del sufrimiento humano viene del hecho de que la persona vive descubriéndose
demasiado tarde. Solo se da cuenta de su orgullo cuando ya hirió. Solo se da cuenta de su carencia cuando ya suplicó. Solo se da cuenta de su miedo cuando ya retrocedió. Solo se da cuenta de su ira cuando ya destruyó. El trabajo interior del estoico es anticipar conciencia. Tal vez ya hayas notado que algunas personas permanecen tranquilas, no porque tengan menos problemas, sino porque hicieron las paces con ciertas verdades fundamentales de la existencia. La impermanencia, por ejemplo, casi todo cambia. Los cuerpos cambian, las relaciones cambian, las etapas cambian, los deseos cambian, las condiciones cambian, los ciclos terminan. Una parte enorme del descontrol emocional viene del intento de sujetar lo que ya está cambiando. Sufrimos no solo por la pérdida, sino por la resistencia a la pérdida. No solo por el final, sino por la negativa a aceptar que muchas cosas no nacieron para durar de la forma en que nos gustaría. El estoicismo prepara el alma para este mundo en movimiento, no para volverla fría, sino para volverla capaz de amar sin la ilusión de posesión, capaz de disfrutar sin arrogancia, capaz de cuidar sin creer que controla el destino. Marco Aurelio contemplaba la transitoriedad como una forma de despertar sobriedad, no para caer en el pesimismo, sino para vivir con más conciencia. Cuando recuerdas que todo pasa, tus impulsos pierden un poco de su fuerza tiránica. La ofensa del día disminuye de tamaño. La ansiedad por el futuro encuentra un límite. El orgullo se relaja. La compulsión por ganar cada discusión se revela infantil. Y entonces, la calma deja de ser una técnica solamente mental y se convierte en una consecuencia espiritual de percibir que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en reacciones pequeñas, disputas de ego y guerras innecesarias. Y existe algo todavía más profundo. Muchas veces lo que llamamos pérdida de calma es, en el fondo, pérdida de identidad. Reaccionas demasiado porque te confundes con la imagen que quieres sostener. Necesitas parecer correcto, fuerte, respetado, admirado, invulnerable. Entonces cualquier amenaza a esa imagen se convierte en amenaza al propio ser. Pero cuando profundizas la conciencia, percibes que no necesitas defender todo el tiempo un personaje. Alguien puede estar en desacuerdo contigo sin destruir quién eres. Alguien puede no aprobarte sin disminuir tu valor. Puedes equivocarte sin ser un error. Puedes fallar sin convertirte en un fracaso. Puedes ser malinterpretado sin tener que entrar en desesperación para corregir todas las percepciones ajenas. Hay una serenidad inmensa en dejar de cargar con la obligación de parecer impecable. Quizá por eso el estoicismo, aunque parezca una filosofía de disciplina, sea también una filosofía de alivio. Alivia al alma de la tarea imposible de controlarlo todo, probarlo todo, responderlo todo, ganarlo todo. Devuelve el foco a lo esencial. ¿Qué tipo de persona quieres ser cuando seas provocado? ¿Qué tipo de presencia quieres ofrecer cuando alguien esté herido? ¿Qué tipo de conciencia quieres cultivar cuando estés solo? ¿Qué tipo de carácter quieres sostener cuando nadie te esté aplaudiendo? Estas preguntas reorganizan la vida, sustituyen la obsesión por lo externo por la fidelidad a lo interno. Y cuando el centro cambia de lugar, la calma se vuelve más accesible. También hay una relación muy íntima entre calma y verdad. Quien vive engañándose emocionalmente pierde su propio eje. Dice que no le importó, pero le importó profundamente. Dice que perdonó, pero sigue alimentando mentalmente la escena. Dice que solo está preocupado, cuando en realidad está consumido por el miedo. Dice que es exigente, cuando está controlado por la ansiedad. Dice que es sincero, cuando en realidad está descargando agresividad. El estoicismo pide valor para nombrar las cosas tal como son. Y esa honestidad interior es una medicina, porque aquello que no es reconocido gobierna desde las sombras. En cambio, lo que se ve con claridad empieza a perder el poder de manipular silenciosamente. Tal vez ya hayas sentido esto. A la emoción empeora cuando huyes de ella sin comprenderla. Te distraes, te ocupas, enciendes la televisión de la mente, corres hacia el celular, hacia el trabajo, hacia la comida, hacia la prisa, hacia el exceso de palabras. Pero eso sigue latiendo por debajo. El estoico no se ahoga en la emoción, pero tampoco huye de ella de forma infantil. Se sienta frente a su propio estado interno y pregunta ¿qué exactamente me perturbó? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo sobre esto? ¿Qué temo perder? ¿Qué estoy intentando controlar? ¿Qué pide esta emoción? ¿Qué revela? ¿Qué hay en ella de legítimo y qué hay de exagerado? Estas preguntas son silenciosas, pero transformadoras. Y nota esto:
No son preguntas para intensificar el drama, son preguntas para disolver la confusión. En muchos casos, la emoción intensa protege algo más vulnerable. La rabia protege tristeza, la ironía protege inseguridad, la frialdad protege el miedo a ser herido, el control excesivo protege el desamparo, el cinismo protege la decepción. Cuando empiezas a ver eso, algo, si suavizao, dejas de ser solamente reactivo y te vuelves comprensivo contigo mismo, no permisivo. Comprensivo. Eso es muy distinto. La permisividad dice, yo soy así. La comprensión madura dice, entiendo lo que pasa en mí, pero no voy a entregarme ciegamente a eso. Esa es la voz de la calma. Hay además una práctica estoica extremadamente poderosa para los momentos de perturbación, al preguntar qué, en esta situación, me pide la virtud, no el orgullo, no impulso, no a necesidad de vencer, sin esa virtud. ¿Qué pide la lucidez? ¿Qué pide la justicia? ¿Qué pide la valentía? ¿Qué pide la templanza? ¿Qué pide la dignidad? En un mundo cada vez más gobernado por la reacción instantánea, esta pregunta reconstruye al ser humano desde dentro, porque te saca de la lógica del cómo me sentí y te lleva a la lógica del quién elijo ser. Y quizá esa sea una de las definiciones más bellas de madurez, a no ser solamente la suma de las emociones del día, sino la expresión consciente de un carácter cultivado. Imagina el poder de eso en una situación concreta. Ofendieron tu impulso. Quiere devolver con más fuerza, pero aparece la pregunta, ¿qué pide la dignidad? Tal vez silencio durante unas horas, tal vez una respuesta firme sin humillación, tal vez distancia, tal vez un límite claro. Percibe que calma no es pasividad. El estoicismo no manda a aceptar abusos con una sonrisa en el rostro. Enseña a actuar sin desfigurarte, a poner límites sin perder la medida, a decir no sin necesidad de incendiarlo todo, a ser firme sin ser bárbaro. Eso es fuerza refinada. Eso es poder con conciencia. La misma lógica vale para el miedo. Cuando llega la ansiedad, suele empujar la mente hacia el futuro entero. Todo al mismo tiempo, todas las posibilidades malas, todas las pérdidas posibles, todos los escenarios amenazantes. El estoicismo contrae ese horizonte inflado y pregunta, ¿cuál es la parte real, presente y concreta con la que puedo lidiar ahora? Y eso devuelve sobriedad. En vez de luchar contra un futuro imaginado en bloque, te ocupas del siguiente gesto real. Una conversación, una llamada, una decisión. Un paso en respiración, en presencia. El miedo se alimenta de lo distante. La calma crece en lo inmediato. Tal vez ya hayas percibido que las personas muy agitadas por dentro suelen confundir intensidad con profundidad. Creen que sentir más fuerte significa sentir más verdadero. Pero eso no siempre es así. A veces, la emoción intensa es solo una lectura desorganizada. A veces, la persona que habla más alto entendió menos. A veces, la desesperación no es señal de un amor mayo R, sino de un apego mayo R. A veces, la indignación más teatral no revela una ética superior, sino un ego herido. El estoicismo desmonta esta idolatría de la intensidad y valora la claridad. No todo lo que es fuerte es profundo. No todo lo silencioso es débil. Existe una fuerza serena que no necesita espectáculo para ser real. Y hay un punto muy importante para quien desea aplicar esto. En la vida cotidiana, en la calma, se practica primero en las cosas pequeñas. En el tráfico, en la fila, en el hetrazú, en el comentario inmaduro, en el imprevisto doméstico, en el cambio de planes, en la expectativa frustrada. En esas situaciones aparentemente banales, la mente revela sus vicios. Impaciencia, rigidez, necesidad de control, dramatización. Si solo intentas ser estoico en las grandes crisis, probablemente fallarás. La serenidad en las grandes tormentas se entrena en las pequeñas contrariedades. Quien aprende a no incendiarse por cosas menores, fortalece el centro para dolores mayores. Existe aquí un ejercicio silencioso. Cada vez que algo te contraríe, antes de accionar, pregúntate si eso realmente merece el precio de tu paz. No todo lo merece. No toda opinión necesita respuesta. No toda crítica necesita defensa. No toda provocación merece arena. No toda falla merece autodestrucción. No todo error del otro exige tu participación emocional total. A veces, preservar la calma es un acto de inteligencia económica. Dejas de gastar energía vital en batallas pequeñas para tener presencia en las cuestiones realmente importantes. Tal vez alguien pregunte, ¿pero qué pasa cuando la emoción es muy grande? Y cuando no se trata de un contratiempo pequeño, sino de una pérdida real,
Unau injusticiau gravi. Un miedo profundo, una decepción enorme, el estoicismo también sirve ahí. Pero de otro modo, en esas horas no pide que finjas estar bien, pide que atravieses el dolor sin entregar el alma a la desesperación. La diferencia es enorme. Hay sufrimientos que necesitan ser sentidos, duelos, despedidas, fallos irreversibles, crisis familiares, enfermedades, rupturas. El estoicismo no deshumaniza eso, solo protege la conciencia, para que el dolor no se convierta en degradación, para que el sufrimiento no se transforme en cinismo, brutalidad, descontrol o abandono de uno mismo. Séneca, que también conoció pérdidas, sabía que el sabio puede llorar. El problema no es la lágrima, el problema es el naufragio interior. Hay una tristeza noble que honra lo que fue amado, y hay una tristeza desordenada que arrastra a la persona hacia la destrucción. El estoicismo ayuda a distinguir una de la otra. Puedes sufrir y aún así mantener rituales mínimos de orden. Puedes sufrir y aún así no herir a quien está cerca. Puedes sufrir y aún así no convertir el dolor en excusa para abandonar todo lo que sostiene tu integridad. Eso no es frialdad, es respeto por ti mismo en medio de la vulnerabilidad. También existe una forma muy estoica de mirar a los demás que ayuda enormemente a preservar la calma. Cuando alguien actúa con grosería, egoísmo, ingratitud o arrogancia, es fácil sentir que fuimos personalmente atacados por una maldad calculada del universo. Pero Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que las personas se equivocan por ignorancia del bien, por confusión, por limitación. Eso no anula su responsabilidad, pero cambia tu lectura. Dejas de mirar al otro como un monstruo metafísico surgido para arruinarte el día, y empiezas a verlo como alguien gobernado por sombras que quizá tú mismo conoces en otros grados. Esa visión reduce la personalización del conflicto, y cuando todo deja de ser tan personal, el alma respira mejor. De hecho, una de las causas más silenciosas de la pérdida de calma es la personalización excesiva. Interpretas casi todo como un comentario sobre tu valor. El humor del otro se convierte en juicio sobre ti. Su distancia se convierte en falta de amor. La negativa se convierte en humillación. Su error se convierte en afrenta. El retraso se convierte en falta de respeto existencial. Y así la vida se vuelve emocionalmente pesadísima, porque todo te atraviesa como si fuera centralmente sobre ti. El estoicismo produce aquí un alivio discreto. No todo es sobre ti. A veces, el otro simplemente está cansado, distraído, confundido, limitado, inmaduro, ocupado, herido. Esa percepción no resuelve todo, pero evita mucho sufrimiento innecesario. Tal vez estés percibiendo que la calma estoica no es apatía, es inteligencia emocional enraizada en filosofía. Es una forma de vivir que une autoconciencia, discernimiento, límite, humildad y valentía. Y hay una dimensión casi espiritual en todo esto. A la confianza de que no necesitas reaccionar a todo para existir. No necesitas demostrar tu fuerza en cada confrontación. No necesitas ganar cada interpretación. No necesitas hacer ruido para ser firme. No necesitas ser duro para ser sólido. Hay personas que, después de cierta madurez, descubren que el verdadero poder comenzó cuando dejaron de desperdiciar energía intentando controlar la marea y comenzaron a gobernar su propia embarcación. ¿Y cómo se cultiva esto en el día a día? Primero, desacelerando la mente lo suficiente para percibirla. Quien vive en velocidad continua tiene pocas posibilidades de observar sus propios juicios. Segundo, entrenando un lenguaje interno más preciso. En vez de todo está perdido. Esto es difícil, pero puedo lidiar con una parte ahora. En vez de ya no aguanto más, estoy sobrecargado y necesito reorganizarme. En vez de nadie me entiende, me estoy sintiendo solo en esta experiencia. Estas pequeñas correcciones no son autoengaño, son fidelidad a la realidad, sin amplificación innecesaria. Tercero, aceptando que no toda emoción necesita ser obedecida solo porque fue sentida. Cuarto, recordando cada día la distinción entre lo que depende y lo que no depende de ti. Quinto, construyendo vida interior suficiente para que el mundo exterior no sea tu único regulador emocional. Eso significa crear espacios de silencio, momentos de pausa, lecturas que eleven, respiración consciente, escriturao reflexivao, caminata sin ruido, contacto honesto contigo mismo, no como un lujo espiritual, sino como higiene del alma. Una mente constantemente invadida por estímulos, comparaciones
noticia, tensiones y exceso de opinión ajena tiende a volverse más reactiva. La calma necesita interioridad, necesita un lugar interno al que puedas volver cuando el mundo esté agitado. Los antiguos lo sabían intuitivamente. Hoy, quizá más que nunca, necesitamos redescubrirlo, y está también la disciplina de revisar el día. Algo muy estoico. Al final de una jornada, preguntarte, ¿dónde perdí la medida hoy? ¿Qué interpretación me inflamó? ¿Qué emoción intenté reprimir en vez de comprender? ¿Dónde fui gobernado por el impulso? ¿Dónde conseguí crear espacio antes de reaccionar? ¿Qué aprendí sobre mí? Esta revisión no es para alimentar culpa, sino conciencia. La culpa paraliza, Han. La observación transforma. Poco a poco, te conviertes en un estudiante de ti mismo. Y eso lo cambia todo. Porque quien se estudia con honestidad pierde la ingenuidad frente a sus propios mecanismos. Tal vez, en el fondo, la gran promesa del estoicismo no sea simplemente controlar emociones, sino liberar a la persona de la esclavitud de la reactividad. Es permitir que vuelva a habitar su propia vida con más presencia, que deje de vivir arrastrada de un lado a otro por impulsos, miedos, interpretaciones y exigencias imposibles, que descubra una calma que no es ausencia de dolor, sino presencia de eje, una calma que no depende del silencio exterior, sino de cierto orden interior, una calma que no nace de la perfección de las circunstancias, sino de la integridad con la que las atraviesas. Hay personas que llegan a cierta edad y perciben, con tristeza, que vivieron décadas enteras reaccionando a la familia, al trabajo, a las frustraciones, a las opiniones, a los errores, a las pérdidas, a las expectativas. Casi nunca se detuvieron a gobernarse a sí mismas. Casi nunca se preguntaron en quién se estaban convirtiendo en medio de todo eso. El estoicismo es una invitación a interrumpir ese piloto automático, a dejar de ser solo superficie golpeada por los vientos y convertirse en profundidad, porque la superficie se agita con cualquier movimiento. La profundidad permanece. Tal vez estés viviendo exactamente un periodo en el que esta sabiduría se hace necesaria. Un momento de muchos detonantes, mucho cansancio, mucha ansiedad acumulada, mucha fricción interna. Tal vez te reconociste en varias de estas escenas. La buena noticia es que la calma no es un don reservado a algunos temperamentos privilegiados. Es una práctica, es un cultivo, es una construcción moral, mental y espiritual. Las personas naturalmente agitadas pueden volverse más serenas. Las personas impulsivas pueden volverse más conscientes. Las personas ansiosas pueden volverse más presentes. Las personas heridas pueden aprender a no transformar cada nueva situación en repetición automática del dolor antiguo. Pero eso exige compromiso, no con una imagen idealizada de perfección, sino con pequeñas fidelidades diarias a la propia conciencia. Al principio, quizá todavía pierdas la calma, quizá todavía reacciones antes de darte cuenta, quizá todavía sientas la vieja necesidad de controlar lo que se escapa, responder a lo que hiere, anticipar lo que asusta, dramatizar lo que duele, pero ahora sabrás algo que antes quizá no sabías. Entre tú y la emoción existe un espacio que puede ampliarse, y dentro de ese espacio habita tu libertad, habita tu dignidad, habita la posibilidad de elegir. No elijas desde la herida cuando puedes elegir desde la claridad. No elijas desde el pánico cuando puedes elegir desde la presencia. No elijas desde el orgullo cuando puedes elegir desde el carácter, porque al final, perder la calma no es solo un mal momento. Muchas veces es un abandono temporal de ti mismo, y recuperar la calma es volver a casa, volver al centro, volver a la parte de ti que puede mirar su propia emoción sin servidumbre, volver a ese punto silencioso en el que la mente no necesita correr, el ego no necesita defenderse todo el tiempo, y la vida no necesita obedecer por completo para que aún así pueda vivirse con nobleza. El estoicismo enseña eso, no a matar el corazón, sino a educarlo, no a negar la tormenta, sino a aprender a atravesarla sin dejar que ella decida quién serás. Entonces, la próxima vez que algo te golpee, quizá lo recuerdes. Respira antes de la sentencia. Observa antes del impulso. Nombra antes de reaccionar. Separa hecho de interpretación. Pregunta que depende de ti. Pregunta que pide la virtud. Pregunta si eso merece el precio de tu paz. Pregunta qué persona deseas que salga de esa situación cuando todo pase. Y quizá, solo quizá, percibas en ese instante un cambio sutil, casi invisible para los demás.
pero inmenso para tu alma. La emoción sigue ahí, pero ya no está en el trono. Y ese es uno de los signos más bellos de la madurez interior. No dejar de sentir, sino dejar de ser gobernado por todo lo que sientes. En el mundo ruidoso en el que vivimos, mantener la calma se ha vuelto casi un acto de resistencia espiritual. Casi todo estímulo pide reacción inmediata. Casi toda plataforma alimenta indignación continua. Casi toda comparación hiere. Casi toda prisa desordena. Por eso la serenidad consciente vale tanto. Es una forma de lucidez, una manera de no entregar tu mente al caos colectivo. Una negativa silenciosa a vivir en estado de alarma permanente. Una decisión de que tu vida interior merece más respeto del que la cultura de la reacción le concede. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia, no solo dentro, sino alrededor. Tu presencia se vuelve menos inflamable. Tus relaciones respiran mejor. Tus palabras salen más limpias. Tus decisiones cargan menos arrepentimiento. Tu cuerpo sufre menos desgaste innecesario. Tu mente encuentra más suelo. Y lo más hermoso es que esta calma no necesita exhibirse. Aparece en la forma en que escuchas, en cómo respondes, en cómo esperas, en cómo sostienes, en cómo dices no, en cómo aceptas, en cómo vuelves a empezar. Es una fuerza sin espectáculo, una firmeza sin dureza, una paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de gobierno interior. Tal vez la vida nunca deje de traer contratiempos. Tal vez todavía enfrentes pérdidas, injusticias, malentendidos, miedos y días en los que el pecho se aprieta sin aviso, pero hay una diferencia decisiva entre una vida arrastrada por las emociones y una vida orientada por la conciencia. Una es inestable por naturaleza. La otra puede tambalearse, pero no se pierde tan fácilmente. Y ese quizás sea el regalo más profundo del estoicismo: enseñar que la calma no es un premio concedido a quien tiene suerte, sino una disciplina aprendida por quien decide no abandonarse más. Si hoy estás cansado de vivir al límite, cansado de reaccionar más de lo que te gustaría, cansado de dejar que cosas pequeñas te roben la paz, empieza por algo simple. No intentes transformarte entero en un solo día. Tan solo observa mejor. Solo desconfía un poco del primer impulso. Solo espera unos segundos más antes de responder. Solo trata tu emoción como una visitante, no como una reina. Solo vuelve a lo que depende de ti. Solo preservao en medio del ruido. Un pequeño espacio de lucidez. Así es como una vida empieza a cambiar por dentro. No por un gran gesto dramático, sino por un reposicionamiento silencioso del alma. Y cuando practiques esto durante suficiente tiempo, descubrirás algo que nadie logra explicar del todo con teorías, porque necesita ser vivido. Existe una calma que no es debilidad, no es pasividad, no es silencio humillado, no es miedo al conflicto. Es una calma que viene de la fuerza de quien ya no necesita ser arrastrado por cualquier viento. Una calma que nace de la claridad sobre lo que es suyo y lo que no lo es. Una calma que mira a la emoción y le dice: ante escucho, pero quien elige soy yo. Una calma que quizá no vuelva a la vida perfecta, pero te vuelve más entero dentro de ella. Y en tiempos tan confusos, volverte entero quizás sea una de las formas más profundas de sabiduría.